para plagar de cultismo de la literatura de su creación, y hace mención a pasajes de obras como Oliver Twist, de Dickens, el extraño caso del Dr. Jekyll y el Sr. Hyde. En cuanto a los personajes, describe los valores humanos y la personalidad de cada uno de los protagonistas, resaltando sus bondades como seres humanos al mostrar a Eduardo Omaña, a Librado Omaña, Córdoba, a Eduardo Omaña, a Irene, a Edward Precht, a Isabel, Córdoba, a Amparo Bacallán, Zenón Vázquez y al sacerdote Wenceslao Hurtado, a don Termo, doña Amica, Josefo, Librado Higo y Menandro, con sus virtudes y defectos, sin esconder nada de sus personalidades. El capítulo de la explotación petrolera y lo que significó para Perú lo narró el autor Librado Orozco con una extraordinaria categoría, que habla del conocimiento perfecto del tema, que trató de manera quirúrgica para demostrar la influencia de estas transnacionales en el desarrollo y crecimiento de estos pueblos, donde la crudeza y la crítica elegante desvisten con sumo cuidado la penetración de esas avanzadas inglesas y norteamericanas en Latinoamérica, y que en Venezuela nuestro Rómulo Gallego lo hizo en una de sus obras clásicas, que tuvo una gran influencia literaria, Sobre la misma tierra, es una novela donde la crítica social retumbó en el alma del venezolano de la época. El tema gastronómico que el escritor Librado Orozco maneja con gran propiedad también fue tocado con mucha sabiduría, lo que deja enseñanzas importantes para los interesados en cultivar conocimientos sobre la materia, y que ya hemos escuchado en ponencias hechas en la isla, ha Librado manejarse como pez en el agua en esta temática gastronómica. No deja Librado de tocar la parte política, y lo hace muy elegantemente cuando se compara a través de sus personajes el fútbol con el rugby, como los deportes que se practicaban en el campo petrolero. Y sus personajes señalaron que el fútbol es un deporte de gentleman, practicado por rufianes, y el rugby es un deporte de rufianes practicado por gentleman. Esta es una muestra de la relación del deporte con la política. Ahí en esa materia señala que los dictadores son una mezcla de armadores y conductores, y a la vez de histriónicos y mitómanos. Y va más lejos cuando en boca de su personaje Edward Trick señala: un jugador que tenga esa doble virtud es un monstruo de la vida, y eso lo vemos en los líderes de los regímenes fascistas de estos tiempos. La temática del diluvio como elemento bíblico al que alude la obra, en su primer capítulo lo describe el narrador como la importancia que tienen las inundaciones periódicas para el agro y para las ciudades en el norte del Perú, que ha marcado por siempre la vida de estos pueblos. El agua no solo es un ícono de la vida del planeta, sino que a Isabel Córdoba, peruana de su tiempo. Con esta obra, el lector que no conoce al Perú, con sus palabras y provincias, termina recorriendo palmo a Piura, a Paita, a San Miguel, a Zulana, a Tangarará, a Tumbes y otros pueblos peruanos que conforman el ambiente donde se desplazan los personajes principales y secundarios de una obra cultivada con mucho conocimiento de su geografía. Y es que Librado Orozco se esmeró con su estilo narrativo para decorar su obra maestra con una forma de narrar amena, donde combina la narración y el diálogo para contar la historia de su pueblo, utilizando un estilo novelístico donde el lenguaje, con sus palabras de alto nivel lingüístico, se cruzan con palabras pueblerinas para dejar una radiografía de la cotidianidad de su gente. Sin duda, el Librado Orozco manejó con acierto los recursos literarios, como la humanización, el símil, la metáfora y la adjetivación, para darnos una idea generalizada de la magia, como se tejen sustantivos, adjetivos y verbos de movimiento,
para dar un carácter cinético a su obra Salvado de las Aguas. El uso de los elementos del enciclopedismo los muestra el autor para dar consistencia a su novela cuando utiliza elementos de obras como Don Quijote de la Mancha, El Lazarillo de Tormes, El Guzmán de Alfarache y las obras del siglo de oro español para plagar de cultismo de la literatura de su creación, y hace mención a pasajes de obras como Oliver Twist de Dickens, el extraño caso del Dr. Jekyll y el Sr. Hyde. En cuanto a los personajes, describe los valores humanos y la personalidad de cada uno de los protagonistas, resaltando sus bondades como seres humanos al mostrar a Eduardo Omaña, a Librado Omaña, Córdoba, a Eduardo Omaña, a Irene, a Edward Brecht, a Isabel, Córdoba, a Amparo Bacallán, Zenón Vázquez y al sacerdote Wenceslao Hurtado, a don Termo, doña Amica, Josefo, Librado Hijo y Menandro, con sus virtudes y defectos sin esconder nada de sus personalidades. El capítulo de la explotación petrolera y lo que significó para Perú lo narró el autor Librado Orozco con una extraordinaria categoría que habla del conocimiento perfecto del tema, que trató de manera quirúrgica para demostrar la influencia de estas transnacionales en el desarrollo y crecimiento de estos pueblos, donde la crudeza y la crítica elegante desvisten con sumo cuidado la penetración de esas avanzadas inglesas y norteamericanas en Latinoamérica, y que en Venezuela nuestro Rómulo Gallego lo hizo en una de sus obras clásicas, que tuvo una gran influencia literaria, y viajar a Inglaterra a formarse, a especializarse, lo que refleja que los negocios realizados con empeño y tesón dan sus frutos a la hora de cultivar la formación de la familia. Esa es una muestra que en estos pueblos tener dinero es una gran ventaja a la hora de escalar posiciones sociales y de estudiar en las grandes casas de estudio. Por eso Librado hace su planteamiento, su reflexión, su planteamiento crítico que repercute y le da la verdad a los hombres del Perú. El mismo nombre de la obra, Salvado de las Aguas, es un juego semántico que alude a la sinonimia entre dos sustantivos, librado y salvado, que tienen un mismo significado, que pone al lector a reflexionar sobre ese juego de palabras que termina siendo una metáfora de la vida peruana. El nombre de Librado aparece en la obra y lo hizo el autor con mucha inteligencia, con mucha propiedad, y esto deja la reflexión para que la gente estudie la literatura desde el punto de vista del análisis que hace este escritor peruano. En esta novela, Salvado de las Aguas, el narrador describe con lujo de detalle los altos y los bajos de la vida de un personaje del común del pueblo peruano, Eduardo Omaña, que lo usa como excusa para contar los episodios sociales que sufrió el Perú del siglo XX. En estas 351 páginas de la novela Salvado de las Aguas, el narrador lleva de la mano a los lectores por los distintos pueblos del Perú en una cátedra magistral de historia y geografía, para no abandonar nunca a sus interlocutores, pues la magia narrativa consiste en mantener agarrados a sus lectores para que no abandonen la lectura en medio de la tempestad. Ese es el secreto de un gran narrador, que usa la palabra como la conexión fundamental que produce ese casamiento de velo y corona con el creador de la obra. El humor y la gracia del costumbrismo utilizado por Librado Orozco facilitó que las tres generaciones de Omaña dibujado en Librado, Eduardo y su hijo le permite al creador hacer una crónica familiar muy bien tejida en su extensa diagramación. Así fue dibujando Librado Orozco, el narrador, su obra maestra que le dio a Perú un tratado de lenguaje, para que los investigadores acudan a esa novela como una fuente de conocimiento en la historia, la cultura y la gastronomía, la botánica, los deportes, el petróleo, la educación y el propio ser humano como una fuente de conocimiento para analizar los valores de una sociedad atrapada en sus propias miserias. Sin duda que Librado Orozco aprovechó la obra Salvado de las Aguas para realizar críticas importantes a la sociedad de la época y para demostrar el amor por su tierra. Es una obra esculpida con detalle para elevar el valor de cada uno de sus personajes en medio de ese mundo de colores, y en medio de ese mundo de colores realizar profundas críticas sociales y políticas con un estilo inigualable, que lo conceptúan como un escritor con argumentos para formar parte de los grandes de la literatura peruana.
La alta valoración de la obra Salvado de las Aguas es formar parte de una generación de nuevos escritores que, respetando las leyes de la gravedad literaria peruana, con sus mitos y leyendas, se atrevió a danzar con sus plumas, retando al mundo y soñando con trascender en el complejo panorama de la narrativa moderna. Ese micromundo creado por Librado Orozco es un ambiente que existió en el Perú, y al creador de la obra solo le bastó con poner a los personajes en el papel y dejarlos llevar por la corriente de las aguas como si fueran recorriendo ríos y mares en una travesía mágica que llevó a los mañas de las 3 generaciones cabalgando las aguas y soñando con el futuro de su país. Para concluir, un extracto de una muestra textual de la novela. Salvado por las Aguas dice: la manía del fútbol es como una de esas quebradas que aparecen de vez en cuando por esta tierra. Al principio uno no le hace caso, hasta parece bien que venga tanta agua a estos parajes tan secos, pero luego esas quebradas crecen más, su corriente se hace más fuerte, y si no sales de esas aguas a tiempo, ya no te puedes librar de ellas. Así que, Librado, felicitaciones por esta gran obra, una muestra de la creación literaria, una muestra de un gran narrador que trasciende no solamente en el Perú, sino en Latinoamérica y en el mundo, y que se pone a competir con los grandes de la literatura universal, que realmente tienen que evaluar los lectores la trascendencia del lenguaje, la creación que hiciste, y sobre todo una muestra para que los peruanos conozcan de viva voz de sus personajes la realidad social, histórica y cultural de un pueblo que ha trascendido en la historia. Muchísimas gracias.